buenas noches, amados hermanos, que Dios me los bendiga. Amén. Qué privilegio poder estar en la casa del Señor esta noche, noche de familia, en la que vamos a estar compartiendo un tema bastante importante. Y vamos a orar al Señor para que el Señor sea guiándonos en este tiempo. Eterno Dios, te damos las gracias por tu gran amor, por tu misericordia, porque nos permites alabarte, Señor, porque permites, Dios del cielo, adorarte en este tiempo, Señor bendito. Gracias, Dios, por el privilegio que tenemos, Señor, en esta noche, Dios. Un privilegio, Señor, no gratuito, Señor, sino que gracias al sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor, en la cruz del Calvario, nosotros podemos, Señor, alabarte, podemos adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, como dice tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Y te pedimos, Señor, ahora que tú, Señor, nos ayudes, Señor, a poder entender tu palabra, a poder, Señor, Dios del cielo, corregir, Señor, todas aquellas cosas, Señor, que podemos haber estado, Señor, haciendo mal, porque tu palabra, Señor, es útil, como dice, Señor, para enseñar, para corregir, redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te agradecemos, Señor, por tu bendita palabra, Señor, porque gracias a ella, Señor, podemos conocerte a ti, podemos conocer tu carácter, Señor, y podemos conocer tu voluntad para nosotros. Podemos ser instruidos, Señor, en aquellas áreas, Señor, en las que no conocemos, Señor, y no hemos sido instruidos, Señor. Pero tu palabra, Señor, Dios del cielo, nos da, Señor, la luz para poder entender, Señor, Dios del cielo, qué es lo que debemos hacer como padres en este tiempo, Señor. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro objetivo, Señor? Te pedimos, Dios del cielo, que tú, Señor, me uses, Señor, como un instrumento, Señor, útil, Dios. Padre, te pido que pases carbón encendido por mis labios y, Señor, Dios del cielo, puedas usarme, Señor, en este tiempo para que cada uno de nosotros pueda salir de este lugar edificado, Señor, Dios del cielo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6, versículo 4. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Otra vez, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muy bien, el día de hoy, podemos tomar asiento. El día de hoy vamos a ver un tema que creemos importante para el Ministerio de Familia, y el tema se titula Preparando a nuestros hijos para sufrir. Entonces, en este tiempo, amados hermanos, para la introducción, en este tiempo, la sobreprotección o llamada hiperpaternidad es un boom. Es una constante en esta generación, una generación de padres jóvenes, una generación de padres que han empezado a vivir una época, digamos, menos crítica en lo económico, ¿no? Donde ya la situación económica se ha mejorado en muchos aspectos. Muchos tienen un buen ingreso, tienen ciertas comodidades, ¿no? Y eso los lleva a ellos, ¿no?, a que se sugieran a ellos mismos la siguiente frase, ¿no? Yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo he sufrido, yo quiero que ellos tengan todo lo que yo no pude tener, ¿no? Entonces lo hemos escuchado mucho, incluso de repente lo hemos repetido. Sin embargo, dice que hay muchas investigaciones, ¿no?, en el campo de la psicología, que sugieren que el exceso de protección, ¿no?, ese gran paraguas que los padres a veces ponemos sobre nuestros hijos, hacen que ellos tengan problemas en lo económico, en lo emocional, en lo espiritual, ¿no? Y eso afecta las distintas etapas del ser humano, ¿no? En la niñez, la adolescencia, la juventud, incluso en su vida adulta, ¿no? Eso llega a repercutir en la vida adulta, cuando ellos ya empiezan a formar un hogar. Entonces, esta frase acuñada en nuestras mentes, ¿no?, y que tenemos
a veces nosotros dándonos vueltas, se explica, ¿no?, de diferentes maneras, ¿no? Es un problema a veces de egoísmo, ya que nosotros queremos, a veces los padres, que nuestros hijos siempre sean niños, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado a alguna mamá que diga, ay, hijo mío, no quisiera que sigas creciendo? ¿Verdad? Sí lo hemos escuchado. No quisiera que sigas creciendo, hijo mío. Quisiera que te quedes así, chiquito, ¿no? Entonces, a veces eso hace que los padres fomentemos, ¿no?, conductas infantiles en los niños cuando ya no corresponde. Vamos a ver qué es lo que dice Salmo 127.3, un salmo bien conocido. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Herencia de Jehová son los hijos, ¿no? ¿Quién nos da a los hijos? El Señor. Y el Señor, cuando nos da a los hijos, Él sigue siendo dueño de todo. Él no solamente es dueño de nuestros hijos, amados hermanos, Él es dueño de nosotros también. Entonces, Él nos entrega a nuestros hijos con un propósito. Y ese propósito es el propósito de Dios para entregarnos a nuestros hijos, que nosotros le enseñemos, que nosotros modelemos, que nosotros le instruyamos, para que ellos conozcan a Dios, para que ellos aprendan a amar a Dios. Y el egoísmo a veces hace que nosotros querramos que nuestros hijos se queden así, para que satisfagan nuestras necesidades, a veces emocionales, ¿no? Porque cuando son más pequeños, nosotros podemos ver que los hijos de repente son más cariñosos, más afectivos, y cuando van creciendo, pues van dejando eso de lado, y sobre todo los varones, ¿no? A veces los padres lo hacen por comodidad. Estamos hablando de por qué los padres ponen ese paraguas, por qué los padres tienen este problema de hiperpaternidad, ¿no? Uno es por el corazón egoísta, que acabamos de decir, que queremos que ellos sigan siendo los niños de siempre y satisfagan nuestras necesidades afectivas, ¿no? A veces un corazón cómodo, ¿no? Tratamos de, por ejemplo, hacerle la tarea a ellos para que acaben más rápido y nuestros roles en cuanto a la enseñanza pues terminen lo más antes posible, ¿no? Es un tema de compromiso. Finalmente, estos dos temas hacen que el niño responda a satisfacer nuestras necesidades, las necesidades de los padres, antes que las necesidades que ellos mismos tienen, ¿no? Y una tercera razón es porque nosotros queremos que ellos sean felices, ¿no? Queremos que ellos no sufran, queremos que sean felices, felices por siempre, ¿no? Que sean como en el cuento de hadas, ¿no? Donde nadie pasa ninguna tragedia, donde nadie sufre calamidades, donde nadie sufre ningún tipo de problema. Y a veces lo que hacen algunos padres es esconderle a los hijos las situaciones incómodas, las situaciones difíciles, las situaciones dolorosas, ¿no? Y no les cuentan nada, ¿no? Mejor que el hijo no sepa, porque podemos añadirle, podemos darle sufrimiento. O a veces también recurrimos a distraer, ¿no?, la atención del niño, ¿no? Pasa alguna situación difícil y tratemos de distraer su atención de ese tema y le damos algo, ¿no? Por ejemplo, algún niño que de repente ha tenido alguna dificultad en el colegio, ¿no?, alguna reprensión fuerte, o se le ha disciplinado físicamente. Inmediatamente el padre lo lleva y le lleva a comprar algo, ¿no? Un dulcecito, ¿no? O le da, algún juguete para tratar de distraerle, de ese momento doloroso. Y las consecuencias saltan a la vista en el tiempo. Y dentro de las consecuencias que ha encontrado la psicología, dicen que los hijos que viven sobre ese tremendo paraguas de los padres, que generalmente son los padres y a veces suelen colaborar los abuelos, ¿no?, esa hiperpaternidad, terminan siendo jóvenes, niños, adolescentes, que tienen sentimientos de inutilidad y dependencia, ¿no?, que no son capaces de tomar decisiones por ellos mismos, que necesitan que el papá y la mamá los lleven de la mano, ¿no?, al lugar al que ellos quieren llegar. Tienen miedos, conductas evitativas, ¿no?, evitan el dolor, el sufrimiento, el camino difícil, son fáciles de manipular, tienen poca iniciativa
y por otro lado no conocen el valor de las cosas, ¿no? No sé, habrán encontrado niños que de pronto pierden un juguete, se rompe un juguete o lo rompen y ves que en ellos no hay ningún tipo de sentimiento de dolor, ¿no? Para él pues se rompió uno y el papá se lo puede reemplazar con uno igual o mejor, ¿no? Entonces no sienten ellos el valor de las cosas, no toleran la frustración, son egocéntricos, ¿no? Piensan que no solamente sus padres, sino la sociedad entera y todas las personas que lo rodean están allí para satisfacer sus necesidades, para darle lo que ellos quieren, tal y como lo hicieron sus padres con ellos. Son personas egocéntricas y estas personas reflejan una vida como dentro de una burbuja, ¿no? Ellos viven en su mundo completamente protegidos, herméticos de lo que sucede alrededor. Hay un Proverbios, el Proverbios 29:15, ¿no? Que también es conocido, y en el segundo párrafo dice que el niño consentido avergonzará a su madre. El niño consentido avergonzará a su madre, ¿no? Es un proverbio que debemos tener en cuenta en el momento en el que nosotros estemos con nuestros hijos y decidamos, ¿no?, qué tan grande es el paraguas que debemos poner sobre ellos. Eso no significa que nosotros no seamos padres amorosos, ¿no? Eso no significa que nosotros seamos ásperos y duros con ellos, ¿no? Sino que de manera sabia debemos poner sobre ellos el paraguas suficientemente grande a la edad que le corresponda para que ellos mismos aprendan, para que ellos mismos se desarrollen y con el fin de orientarlos a que ellos conozcan a Dios, a que ellos esperen en Dios, para que ellos sean hijos de Dios, que conozcan y que amen a Dios. Bueno, el problema de la sobreprotección es un camino, ¿no? No es el camino para preparar a nuestros hijos, ¿no? Al contrario, ¿no? La sobreprotección es un obstáculo, es una piedra en el camino para preparar a nuestros hijos para que ellos conozcan al Señor. Porque ponerlos en una burbuja no asegura que ellos vivan toda su vida, una vida de absoluta felicidad y una vida de absoluta complacencia, sino que en algún momento ellos van a tener que vivir o van a tener que tropezar y encontrarse con situaciones dolorosas, con situaciones que los lleve a sufrimiento. Entonces, si el sufrimiento es inevitable en el hombre, lo que debemos hacer como padres es ayudarlos y prepararlos para vivir en un mundo caído que continuamente nos da situaciones de sufrimiento y que ellos respondan de la manera adecuada, que ellos respondan al sufrimiento de la manera correcta, que ellos respondan al sufrimiento de la manera que Dios espera que ellos y nosotros respondamos al sufrimiento. ¿Y cómo podemos preparar a nuestros hijos para el sufrimiento? Que seguramente va a llegar, es inevitable. ¿Cómo los preparamos? En primer lugar, debemos enseñar a nuestros hijos una visión bíblica acerca del sufrimiento, ¿no? El sufrimiento para ellos puede ser interpretado de distintas maneras. A la edad que ellos tienen, el sufrimiento puede ser interpretado por ellos de distintas maneras. Pero nosotros debemos llevarlos a ellos a entender el significado bíblico y entender bíblicamente qué es el sufrimiento y por qué existe el sufrimiento. Podemos empezar diciéndole que Dios creó un mundo bueno, ¿no? En el principio Dios creó todo y la Biblia dice en el Génesis que todo era bueno y bueno en gran manera. Sin embargo, el ser humano, por medio de sus representantes, Adán y Eva, pecaron, haciendo que el mundo no sea ese lugar perfecto, bueno, sino se convirtiera en un lugar vulnerable, imperfecto y peligroso. Entonces, allí ellos están entendiendo que ese mundo bueno, ese mundo perfecto que Dios creó al inicio, se convirtió por causa del pecado del hombre, de la desobediencia del hombre, en un lugar imperfecto y corrupto. Vamos a ver Romanos 8:20 y Romanos 8:22 y 23.
porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza. ¿No? En otras versiones dice que fue sujeta a maldición, ¿no? En la Nueva Traducción Viviente. 22 y 23 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también que nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, llegó la corrupción a este mundo que en un principio era perfecto, ahora es un mundo corrupto, ahora es un mundo peligroso, ahora es un mundo vulnerable, ahora es un mundo imperfecto. No es un mundo perfecto, no es un cuento de hadas. No todo va a salir bien, no todo va a ser color de rosas, como dicen, ¿no? Bueno, ¿qué más le podemos enseñar? Le enseñamos además a nuestros hijos que todos sufren, que todos en el mundo sufren, que todas las personas en el mundo sufren, que la creación sufre, pero que los cristianos sufrimos más. ¿Por qué? Porque sufrimos por causa del pecado y además sufrimos porque el mundo no nos ama, por causa del mundo, que el sistema de este mundo, ¿no? El sistema de pecado de este mundo no está preparado para amarnos, para abrazarnos, para ser amigos de nosotros, sino todo lo contrario, ¿no? Juan 15, 18 dice que si el mundo os aborrece, sabed que a mí también me aborreció, ¿no? A mí me aborreció primero. Entonces, estamos en este mundo y sufrimos por causa del pecado y por causa de las personas, del sistema de este mundo, del pecado en este mundo. Hechos 14, 22, vamos a leer Hechos 14, 22. Y Hechos 14, 22 dice que confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Los hijos de Dios estamos expuestos, ¿no? Sufrimos por causa del pecado, ¿no? Y una manifestación de este sufrimiento son las pruebas, son las luchas que nosotros tenemos, y además de cómo este sistema en el mundo nos afecta. Entonces, ¿qué es lo que podemos enseñar a través de esto? Que el sufrimiento para nosotros los cristianos, para nosotros los hijos de Dios, es inevitable. No hay forma de que nosotros no vayamos a sufrir, tenemos que sufrir, ¿no? Vamos a ver qué dice Juan 16, 33, para cerrar esta parte, que dice que todos nosotros sufrimos. Juan 16. Estas cosas os he hablado, dice Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendráis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, ¿no? Es un hecho que los cristianos vamos a tener que sufrir. ¿Qué más le debemos enseñar acerca de la visión bíblica del sufrimiento? Ya le hemos enseñado que vivimos en un mundo corrupto, ya le hemos enseñado que el sufrimiento es inevitable, pero ¿qué más debemos enseñarle? Debemos enseñarle algo que a ellos les dé esperanza. Y la palabra de Dios tiene esperanza para nosotros, para los grandes, para los pequeños, de cómo debemos enfrentar el sufrimiento. Hay un libro que dice Confiando en Dios aunque la vida duela, se llama Confiando en Dios aunque la vida duela, de Jerry Bridges, que dice que nosotros debemos conocer necesariamente 3 aspectos fundamentales del carácter de Dios que nos van a ayudar en toda prueba, en toda dificultad y sufrimiento. ¿Y cuáles son? El primero, Dios es absolutamente soberano.
Dios es infinitamente sabio y Dios es perfecto en amor. Vamos a ver cómo Dios es absolutamente soberano. ¿Qué significa que Dios es absolutamente soberano? Estamos hablando del carácter de Dios que nos ayuda a sobrepasar, a sobrellevar toda prueba y dificultad, todo dolor. Dios es absolutamente soberano. Lamentaciones 3, 37 y 38. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, ¿no? Acá nosotros estamos viendo en este versículo de que el Señor manda y las cosas suceden. Él es soberano, Él hace que las cosas pasen. Todo lo que sucede en el mundo, lo que sucede en nuestras vidas, lo que sucede en la vida de nuestros hijos, no es casualidad. Dios está detrás de todas las cosas para que las cosas sucedan. Es absolutamente soberano. Y podemos encontrar otros versículos en la Biblia que dicen que ni aun las hojas de los árboles se mueven si no es por Él, de que Él tiene contado cada uno de nuestros cabellos. Dios tiene el control, que tiene, ¿cómo se llama? Conoce o señala el nombre de todas las estrellas de los cielos, ¿no? Cada una llama por su nombre. Dios tiene el control absoluto de todas las cosas que suceden, de las cosas que aparentemente para nosotros son buenas o aparentemente son malas, ¿no? Entonces, Dios tiene el control y Él está detrás de todas estas cosas para que éstas sucedan. Dios es infinitamente sabio. Nosotros vamos a ver Romanos 11:33. Dios es absolutamente soberano y Dios es infinitamente sabio. Romanos 11:33. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Su sabiduría es infinita, amados hermanos. Nosotros no podríamos entender cómo Dios hace las cosas, cuáles son los propósitos que llevan a Dios a hacer las cosas. Solamente Él en su sabiduría, en su absoluta sabiduría, que conoce todas las cosas, puede hacerlo. Y la siguiente es, Dios es perfecto en amor, ¿no? Hay un versículo que conocemos mucho, Romanos 5:8, para no salir de Romanos, que dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el amor de Dios es perfecto. Y si nosotros conocemos estos tres aspectos del carácter de Dios, podemos decir que Dios en su amor siempre desea lo mejor para nosotros. Y en su sabiduría siempre sabe lo que es mejor. Y en su soberanía Él tiene poder para hacer que las cosas sucedan. Alguna vez en algún campamento, ¿no? Hicieron, recuerdo, esa dinámica en la que, ¿verdad? Hay unos chicos que estiran sus brazos, ¿no? Se estiran sus brazos y hay una persona que se lanza hacia atrás, ¿no? Señal de confianza, la verdad que no sé bien de qué trata eso, pero se tiran hacia atrás, supuestamente al vacío, ¿no? Esperando que los brazos que se arman detrás de él, pues lo sostengan y él no se caiga al piso, ¿no? La verdad es que yo nunca lo he hecho ni nunca lo haría, porque la verdad es que no puedo estar completamente seguro y confiar, ¿no? En la seguridad que me den la fuerza de los brazos de esa cadena que se hizo detrás de mí. Pero cuando nosotros confiamos y ponemos nuestra confianza en Dios, en medio de la prueba, en medio del dolor y el sufrimiento, y confiamos en el Señor y ponemos nuestra confianza y esperanza en Dios, les aseguro que nosotros no vamos a caer. Porque no estamos confiando, ¿no?, en personas imperfectas, sino estamos confiando en un Dios que no solamente es perfecto, sino que ha revelado su carácter
de que es un Dios soberano, que es un Dios sabio y que es un Dios amoroso. Entonces no nos lanzamos al vacío cuando nos lanzamos a confiar en el Señor, sino que lo hacemos confiando en su carácter, en lo que Él ha dicho que es. Lo segundo es de cómo preparamos a nuestros hijos. Ya hemos hablado de darles una visión bíblica, ¿no? De enseñarles, de entregarles el catecismo, ¿no? La segunda, bueno, y sin pasar a la segunda, también el autor decía que es necesario que a través de las pequeñas pruebas nosotros vayamos apuntalando estos conceptos bíblicos en la vida del niño, en la vida del joven, del adolescente. Apuntalemos estos conceptos bíblicos en medio de toda prueba, ¿no? De las pruebas pequeñas, que son las más comunes, ¿no? Una enfermedad, digamos, algún proceso que esté pasando la familia, dificultades económicas, ¿verdad? De tantas cosas que nosotros no estamos libres, ¿no? Y podamos apuntalar cada uno de estas promesas, de estas verdades, de estos principios en la vida de nuestros hijos, para que ellos las vayan identificando, las vayan procesando, y mediante esta enseñanza ellos vayan conociendo a Dios, vayan conociendo el carácter de Dios, que Dios en realidad no los deja caer, sino que Dios está con ellos en todo el proceso. Bueno, la siguiente forma de preparar a nuestros hijos para el sufrimiento, ¿no? Ya hemos dejado la parte del catecismo, la enseñanza, pasamos a la parte de la disciplina a nuestros hijos. Dice, disciplinemos a nuestros hijos con la firmeza adecuada y exijamos de ellos sacrificios. Hemos leído, ¿no?, al empezar, Efesios 6, versículo 4, que dice que los padres no debemos provocar a ira a nuestros hijos. Vamos a ver también Proverbios 13, dice, Efesios 6, 4 dice, vamos a leer Efesios 6, 4. Dice que los padres no debemos provocar a ira a nuestros hijos, sino que debemos, a ver, para que sea completo. Dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina, ¿no? Y amonestación del Señor. Y Proverbios 13, 24. Proverbios 13, 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Este versículo en algunas iglesias es censurado, ¿verdad? ¿No? Dice, vamos a leer otra vez, el que detiene a su hijo, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Amados hermanos, este versículo y otros versículos dentro de Proverbios hablan de la disciplina física. Y a veces la disciplina física en las iglesias es algo de lo que no se comparte, no se predica, no se enseña por temor, ¿verdad?, a la sociedad. Sin embargo, nosotros encontramos que está en la Biblia, que está aquí y es literal, la disciplina física. John Piper dice que nosotros odiamos a nuestros hijos si no los disciplinamos. Consentir a un hijo sin consecuencias físicas por comportamientos desafiantes es prepararlos para no conocer la disciplina de Dios en sus vidas cuando aparezca de forma física. Y acá la pregunta es, ¿acaso Dios no nos disciplina de manera física a nosotros, sus hijos? ¿Acaso Dios no usa la disciplina física sobre nosotros, sus hijos, para que nosotros corrijamos, para que nosotros entendamos, para que no pasemos por alto la rebelión, la desobediencia? No, ¿verdad? Dios usa también la disciplina física. Y podemos verlo en la vida de María, hermana de Moisés, ¿no?
que ella en su murmuración, Dios hizo que a ella le diera lepra, ¿verdad? Vemos en la vida de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que cuando él no creyó al anuncio del ángel, él quedó mudo. Y como nosotros sabemos que eso fue para ellos una disciplina, que luego de aquel suceso, cuando fue superado, cuando ellos se arrepintieron, cuando ellos pasaron su proceso, Dios se glorificó en la vida de ellos. Ellos entendieron realmente que habían actuado mal y que la disciplina física había llegado a sus vidas para corregir esa falta de fe en su momento, esa rebeldía y esa rebelión. Entonces, amados hermanos, no estaríamos modelando como padres amorosos si nosotros no usamos la disciplina física sobre nuestros hijos. Cuando nosotros utilizamos la disciplina física, nosotros mostramos cómo un padre amoroso es capaz de azotar cariñosamente a un hijo desobediente. Amados hermanos, procesemos estos versículos, procesemos estos ejemplos y podamos llegar a entender cómo la disciplina física es necesaria en algunos momentos, en algunas circunstancias. ¿Qué más? No solamente la disciplina, ¿no? Efesios 6 no habla solamente de la disciplina, sino que también dice que nosotros debemos instruirlos y debemos exigirle a ellos sacrificios. Ellos deben entender, vamos a ver Proverbios 6 del 8 al 11, sin salir de Proverbios 6 del 8 al 11. Prepara en el desde el 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador, prepara en verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, tu pobreza como hombre armado. ¿No? Entonces, a veces los padres, ¿no?, para facilitarle la vida a nuestros hijos, colocando un paraguas demasiado grande sobre ellos, sobreprotegiéndolos, ¿no? A veces podemos ver hijos que duermen hasta tarde, que se levantan, que no tienen responsabilidades, que no tienen dentro de casa tareas asignadas. Y la Biblia habla acerca del perezoso y que el perezoso tendrá problemas en lo adelante, ¿no? Y a veces es necesario que nosotros saquemos de la comodidad a nuestros hijos, exigiéndoles algo más. Y a través de estos sacrificios ellos puedan entender y puedan ser preparados para decir no a aquellos deseos egoístas que puedan tener más adelante. Porque es fácil, amados hermanos, cuando son pequeños, frenar sus deseos egoístas diciéndoles no, ¿verdad? Bueno, algunos padres no tanto, pero es relativamente fácil frenar sus deseos egoístas, los deseos egoístas de un hijo diciéndoles que no, imponiéndonos. Pero es difícil prepararlos a ellos para que ellos mismos tomen la decisión de decirle no a sus propios deseos egoístas. Entonces, ya hemos hablado de la enseñanza, hemos hablado de la disciplina, de exigir sacrificios, pero hay un tercer componente que es que nosotros debemos modelar a nuestros hijos la confianza y gozo en medio de nuestro propio sufrimiento. Cómo nosotros procesamos el sufrimiento, amados hermanos. Cómo nosotros vivimos en la fe el sufrimiento, porque no solamente ellos están expuestos al sufrimiento, sino nosotros estamos continuamente expuestos al sufrimiento, y dependiendo de cuál sea nuestra respuesta, será el modelo que nuestros hijos observen y nuestros hijos sigan acerca de la respuesta que debemos tener al sufrimiento.
Entonces, dice, el reto más grande, ¿no? Esto dice John Piper también, el reto más grande de prepararlos para el sufrimiento no es enseñarles conceptualmente, ¿no? O sea, el catecismo, ¿no? Sí, sí es difícil, ¿no? Es separar tiempo. Pero dice que el reto más grande no es prepararlos intelectualmente para el sufrimiento, sino es modelar en ellos cómo nosotros, como padres, crecemos en la gracia, en humildad y en gozo, y cómo nosotros tomamos todos los altos y bajos de la vida. Es el modelar, amados hermanos. Son esos momentos en los que nosotros mostramos realmente quién es Dios para nosotros. Amados hermanos, hay un libro muy bonito que se llama Pastoreando el corazón del niño, de un hombre que se llama Ted Tripp, que dice que alrededor del niño, del hombre que crece, hay las llamadas influencias moldeadoras, ¿no? Influencias moldeadoras, sobre todo de aquellas que nosotros tenemos el control, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, lo que acabamos de conversar, ¿no? Nosotros le enseñamos, ¿no? Nosotros los ayudamos a ser disciplinados, los ayudamos a ser sacrificados, ¿no? Empezamos a modelar cómo es para nosotros y cómo nosotros procesamos el sufrimiento. Y esos son lo que él llama influencias moldeadoras. Influencias moldeadoras. Son influencias. Pero dice que a lo que nosotros más nos debe preocupar, dice que es cómo ellos responden a Dios en el contexto de estas influencias. Su respuesta a Dios es finalmente a lo que todo padre apunta. Podemos influenciar de muchas maneras en la vida de nuestros hijos. Y nosotros podemos ver muchos padres en la Biblia, ¿verdad? Muchas vidas que recibieron distintos tipos de influencia. Vemos la vida de José y cómo las influencias moldeadoras alrededor de él no necesariamente fueron positivas. Si nosotros observamos la vida de José es un drama. Vendido por sus hermanos, explotado en la casa de Potifar, llevado a la cárcel, traicionado por personas a las que él ayudó y brindó su confianza, ¿verdad? Sin embargo, todas esas experiencias moldeadoras no lo llevaron a él a ser un mal hijo, a ser una persona vengativa, a ser una persona rencorosa, sino todo lo contrario. Vemos que en la vida de José, cada proceso y cada dificultad y cada experiencia de sufrimiento, él la procesaba teniendo toda su confianza y esperanza en Dios. ¿Cómo es posible eso entonces, amados hermanos? ¿Qué más? Podemos ver también la vida de, por ejemplo, de Ezequías, ¿no? Su padre, Acaz, era un hombre malo, idólatra. Pero vemos cómo Ezequías es un hombre de Dios, es un hombre que hace toda una revolución espiritual. Vemos la vida de Josías igualmente. Podríamos decir que esas influencias moldeadoras finalmente nos llevan a una persona tomar la decisión de acercarse a Dios, de conocerlo, de que ellos honren a Dios, amen a Dios. Entonces, amados hermanos, si nos importa cómo responden ellos a Dios, cómo responden ellos de manera personal en las diferentes situaciones, lo único que podemos hacer, ¿no? Nuestro trabajo como padres, ¿no? Eso es para entender, amados hermanos, que a veces padres buenos no necesariamente tienen hijos buenos, ni padres malos necesariamente tienen hijos malos. Pero si nosotros como padres hemos entendido de parte de Dios que Dios nos ha entregado y nos ha puesto en nuestras manos la vida de estos pequeños para que nosotros hagamos la voluntad de Dios, que es enseñarles, que es modelar en ellos, que es aplicar en ellos disciplina, enseñarles sacrificio y que se nieguen a ellos mismos,
también hay un trabajo adicional que hacer. Y es humillarnos delante de Dios. Y es pedirle a Dios en oración que use todo lo que nosotros hemos enseñado, todas las influencias que nosotros hemos podido dar a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestra respuesta a nuestros propios sufrimientos, a nuestras propias situaciones de sufrimiento, para que ellos lleguen a ser hombres y mujeres que conozcan, que honren y que amen a Dios. Debemos orar para que Dios haga su obra en cada uno de ellos, amados hermanos. Entonces, el día de hoy, amados hermanos, el tema es preparando a nuestros hijos para el sufrimiento, ¿no? Y debemos considerar, amados hermanos, que tenemos una tarea muy importante, ¿no? La tarea de enseñar, la tarea de modelar, la tarea de apuntalar, de estar atentos para buscar el momento preciso y apuntalar estas verdades y que se hagan realidad en sus corazones. Pero siempre vamos a esperar de ellos que ellos respondan por sí mismos a cada situación y que ellos puedan elegir por sí mismos y puedan elegir de manera correcta, puedan elegir al Señor, que puedan mirar a Dios. Y que nuestro Dios, amados hermanos, y sé que es el deseo de todos los padres, de que nuestro Dios se convierta también en el Dios de nuestros hijos. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos las gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias Señor porque tú, Señor, nos muestras, Dios, que nosotros como padres tenemos una gran tarea, una gran responsabilidad, Señor mío. Que tenemos mucho trabajo, Señor, Dios del cielo, mucho trabajo por hacer con nuestros hijos, Señor. Que, Padre, es difícil, es cansado, Señor mío, es sacrificado, Señor. Pero tú nos demandas eso, Señor, Dios del cielo. Es tu voluntad para con nosotros los padres. Pero es el anhelo también en nuestros corazones, Señor. Que tú, Dios del cielo, puedas tocar la vida de nuestros hijos, Señor. Que cada una, Señor, de las enseñanzas, de las palabras, Señor, Dios del cielo, no caigan a tierra, sino sean sembradas en sus corazones, Señor. Y en algún momento, Señor, todo esto lleve fruto, Señor. Y ellos puedan tomar, Señor, sus propias decisiones y puedan elegirte a ti, Señor bendito. Y puedan mirarte a ti, pueden tomarte a ti, Señor, como la única esperanza, Señor, y como el único sustento en medio de sus dificultades y en medio de sufrimiento y en medio de cada una de sus dificultades, Señor. Porque por más que querramos, Señor Dios del cielo, por más buenos padres que seamos, Señor, nunca podremos, Señor, suplir, Señor Dios del cielo, y darles el gozo y la paz que tú nos das a nosotros, Señor bendito. Ayúdanos, Dios del cielo, a ser, Señor, perseverantes, a ser conscientes, Señor, de nuestro trabajo, Señor, y a ser humildes y reconocer, Señor, cuánto necesitamos y cuánto dependemos de ti, Señor. Para que tú obres en la vida de ellos, para que tú te formes en ellos, Señor. Te damos las gracias en este tiempo, Dios. Ayúdanos, Señor, Dios del cielo, a entender, Señor, y a meditar, Señor, Dios del cielo, en cada una de estas verdades. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios.